Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video sobre esta serie de los grandes pensadores, los grandes filósofos de todos los tiempos y de hacer un resumen sobre los estudios introductorios de estos volúmenes. Y en este caso haremos un resumen del estudio introductorio de Darío González sobre Kierkegaard. Vamos entonces a ello. 1. El pensador de la subjetividad frente al sistema. Kierkegaard surge como una reacción crítica contra el idealismo alemán personificado en Hegel, quien buscaba una sistematización total del saber donde la historia y la religión se comprendieran de forma objetiva. En contraste, Kierkegaard reivindica la incertidumbre del ser humano y la figura de Sócrates, el pensador que admite su ignorancia y se enfoca en la soledad del existente. Para él, la verdad no es un conjunto de dogmas abstractos, sino interioridad y pasión. Lo decisivo no es qué se crea, sino cómo se vive esa creencia. 2. Raíces biográficas y el secreto. Su obra es inseparable de dos hitos vitales que González describe como motores de su reflexión. La herencia del padre. Michael Pedersen Kierkegaard le transmitió una melancolía profunda y un sentimiento de culpa religiosa ligado a un pecado familiar. Esta relación marcó su interpretación del cristianismo como algo severo y sufriente. Regine Olsen. Su ruptura con ella fue el catalizador de su carrera literaria. A través de seudónimos, Kierkegaard transformó esta experiencia en un monumento a su honra, utilizando la ficción para explorar la renuncia y la imposibilidad de una relación real frente a su vocación espiritual. 3. Las esferas de la existencia. Teoría de los estadios. González detalla cómo el individuo transita por diferentes esferas para dar sentido a su vida. 1. Esfera estética. Se vive en la inmediatez, el deseo y la contemplación de lo posible. Sin embargo, el esteta cae en la melancolía al no poder captarse a sí mismo en su valor eterno, lo que Kierkegaard llama la histeria del espíritu. 2. Esfera ética. Surge con la elección de sí mismo y la asunción de responsabilidades. El matrimonio es aquí el símbolo de la belleza que se desarrolla en el tiempo y la transparencia ante los demás. 3. Esfera religiosa. Es la esfera del cumplimiento. Se alcanza cuando la ética encalla ante el pecado o ante exigencias divinas que escapan a la razón general, como el sacrificio de Isaac por Abraham en Temor y Temblor. Aquí nace la fe como una segunda inmediatez basada en el absurdo. 4. El análisis psicológico, angustia y desesperación. Kierkegaard utiliza la psicología para describir el estado del espíritu. La angustia es el vértigo de la libertad. Aparece cuando el sujeto descubre sus posibilidades. Es una antipatía simpática, atracción y repulsión simultánea ante la nada que precede al acto libre. La desesperación, definida como la enfermedad mortal, es una falta de armonía en el yo. El yo es una síntesis de finitud e infinitud, y la desesperación ocurre cuando el individuo no quiere ser él mismo o quiere serlo prescindiendo del poder, Dios, que lo creó. El instante es el punto donde el tiempo y la eternidad se cruzan, siendo el escenario donde se decide el sentido de la existencia. 5. La comunicación indirecta y la verdad. Debido a que la verdad subjetiva es un secreto de la interioridad, no puede comunicarse directamente como un saber académico. Kierkegaard emplea la comunicación indirecta y el uso de seudónimos para que el lector no acepte sus ideas pasivamente, sino que se vea obligado a tomar una decisión personal. Distingue entre religiosidad A, una religiosidad natural basada en la interiorización y la inmanencia, y religiosidad B, la propiamente cristiana, caracterizada por la paradoja y el escándalo de que lo eterno, Dios, haya entrado en el tiempo, Cristo.
6. Crítica a la cristiandad. En sus últimos años, Kierkegaard atacó ferozmente la iglesia oficial danesa, acusándola de haber convertido el cristianismo en una comodidad social y burguesa. Para él, ser cristiano exige ser un testigo de la verdad, que acepta el sufrimiento y la degradación, siguiendo el modelo de Cristo en lugar de la seguridad de las instituciones. Bien amigos, eso fue todo. Un resumen sobre este estudio introductorio de Kierkegaard a cargo de Darío González. En el próximo video será el turno de Marx y como siempre te digo, si te gustó, dale me gusta y déjame un comentario. Hasta la próxima.